que lleva a un hombre que apenas comienza a acariciar las mieles del éxito a destruir su futuro y el de una dinastía entera en un solo segundo de locura? Imagina entrar a la familia más sagrada de México, casarse con la sangre del ídolo de Guamúchil, Pedro Infante, y terminar convirtiéndote en su verdugo. Esta es la crónica negra de Guillermo Rivas, el Borras, un joven que mucho antes de ser el querido Borras de la televisión, fue el protagonista de un expediente criminal que la industria intentó enterrar. Un hombre que, cegado por el alcohol y una inseguridad patológica, decidió que si María del Socorro Infante no era suya, no sería de nadie, arrebatándole la vida a la hermana del hombre más amado de México y marcado para siempre su destino con el estigma de sangre. Sin más, comenzamos. En los años 50, el apellido Infante era sinónimo de realeza en México. Pedro Infante no solo era un actor y cantante, era el reflejo del alma nacional. Por eso cuando el joven Guillermo Rivas, un aspirante actor en una energía desbordante y un futuro prometedor en las carpas y los primeros sets de filmación, puso sus ojos en una chica llamada María del Socorro Infante, sabía que estaba entrando a un terreno privilegiado. María era una de las hermanas menores del ídolo, una mujer joven, llena de vida y poseedora de esa chispa familiar que cautivaba a cualquiera. El romance fue rápido y apasionado, propio de dos jóvenes que se sentían dueños del mundo. Guillermo, quien empezaba a ser conocido en el ambiente artístico por su capacidad de improvisación y su estilo popular, parecía el candidato ideal para integrarse a este real clan. Sin embargo, detrás de las risas y los proyectos de una vida juntos, se escondía un temperamento explosivo que el alcohol no hacía más que potenciar. La relación, que en un principio parecía un cuento de hadas de la farándula, pronto empezó a mostrar sus primeras grietas. Guillermo Rivas, a pesar de su carisma frente a las cámaras, era un hombre devorado por las dudas en la intimidad. No soportaba la atención que su esposa recibía por ser una infante, ni el hecho de que ella tuviera una luz propia que a veces parecía opacar sus primeros pasos en la actuación. De hecho, se sabe que él le prohibió estrictamente convertirse en actriz. Sus celos eran literalmente enfermos. Aunado a ello, el alcohol se convirtió en su compañero constante y con cada copa los celos se transformaban en una paranoia incontrolable. En las reuniones familiares, frente al mismísimo hermano de Pedro Infante o sus otros hermanos, Guillermo mantenía las formas. De hecho, se sentía menos. Pero, al cruzar la puerta de su hogar, el ambiente se transformaba en un campo de batalla emocional. María del Socorro, educada en una familia de valores tradicionales, pero con el carácter fuerte de los Infante, intentaba lidiar con un hombre que pasaba de la adoración al reproche en cuestión de minutos. La tragedia alcanzó su punto de ebullición en una noche que quedó grabado con fuego en la historia de la nota roja mexicana. Guillermo Rivas llegó a casa en un estado de embriaguez profunda, con la mente nublada por sospechas infundadas que solo existían en su imaginación, alimentada por el licor. Lo que empezó como una discusión por nimiedades escaló rápidamente a un nivel de violencia física que sobrepasó cualquier límite previo.
en un arrebato de furia, cegada, en ese estado donde la razón se desconecta y solo queda el instinto más bajo, Guillermo Rivas el Borras arremetió contra María. No hubo tiempo para el arrepentimiento ni para dar marcha atrás. En cuestión de instantes, la hermana del máximo ídolo de México yacía sin vida, víctima de los celos de un hombre que juró protegerla. La noticia cayó como una bomba atómica en los pasillos de las productoras y en los hogares de todo el país. Sin embargo, y como pasa en la mayoría de estos casos, la prensa ocultaría toda la verdad. El cuñado de Pedro Infante era un asesino. El escándalo fue literalmente contenido. La familia Infante, destrozada por la pérdida de una de las integrantes más queridas, tuvo que enfrentar no solo el duelo, sino la humillación pública de ver cómo el esposo de su hermana se convertía en el villano más odiado de la nación. Sin embargo, todo esto, como mencionamos, se acalló, se tranquilizó y guardaron una línea muy discreta. Guillermo Rivas fue detenido de inmediato y su imagen, que apenas empezaba a hacerse un hueco en el cine, fue reemplazada por el de un reo confeso tras las rejas. Se dice que el propio Ángel Infante, a pesar de su imagen de hombre de paz y alegría, quedó profundamente marcado por este evento, sintiendo una culpa indirecta por haber permitido que ese joven entrara en su círculo íntimo. El juicio fue rápido, y aunque en aquel México las influencias literalmente manejaban todo, el caso con cierta discreción fue acallado para no dañar más la imagen de la familia Infante. La realidad del crimen era imposible de ocultar. Sin embargo, se logró. Rivas pasó muy poco tiempo en prisión. Se dice que familiares avecindados en los Estados Unidos y con grandes palancas tuvieron que sacarlo, pagando prácticamente millones de pesos. También lo incorporarían nuevamente al circuito de la farándula. Guillermo Rivas tuvo que reinventarse, sin embargo. Aquel joven violento y celoso se transformó gradualmente en el actor de carácter que todos conocieran después como el Borras. Ese perturbador personaje que hacía reír. Se sabe que los burócratas de aquel entonces dieron carpetazo al asunto y trataron de que el evento se olvidara en el más profundo de los archivos. La industria del cine y la televisión, en un pacto de silencio no escrito, permitió que su pasado fuera sepultado por su talento cómico, permitiéndole tener una carrera larga y exitosa, mientras el nombre de María quedaba relegado a una nota al pie de página en los expedientes criminales olvidados. Esta tan terrible dualidad aterradora de la farándula del pasado ha sucedido y seguirá sucediendo. Un hombre que fue capaz de lo peor, de destruir una vida por un ataque de celos y alcohol. Un hombre que se sintió minimizado y que al final de la historia pagaría con sangre este crimen. Guillermo Rivas contra la dinastía Infante es un recordatorio de que detrás de los personajes más simpáticos de nuestra televisión a veces se esconden historias de horror que superan cualquier ficción y evidentemente cualquier realidad que se pudiera platicar. Muchas gracias y hasta la próxima.